Vamos a saludar a Rodrigo Quiroga, él es bioinformático. Rodrigo, ¿cómo te va? Soy Adrián Salonia. Hola Adrián, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente hablar con vos. Bien, el gusto es nuestro. Yo recién lo decía al comienzo del programa, hay preocupación en la Argentina, se avecina la segunda ola, están creciendo los casos. ¿Qué panorama nos puedes plantear? Bueno, la verdad, en Argentina únicamente la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias como Corrientes tienen un crecimiento grande de casos, o más o menos importantes casos en la última semana. Y algunas provincias con algún pequeño crecimiento de casos, pero la mayoría está más o menos estable o descendiendo. Pero en realidad lo que nos preocupa es mirar los países vecinos, ¿no? Y lo que está ocurriendo allí. Tanto en Chile como en Brasil, como en Paraguay, las terapias están absolutamente colapsadas, ¿no? Y esto muestra la gravedad de esta segunda ola, que ya es tan importante en los países vecinos. Incluso en Uruguay también los casos están en niveles récord, aunque aún no se ve complicado su sistema de salud, ¿no? Hola Rodrigo, buenas noches. ¿Es inevitable la segunda ola? ¿Va a venir? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Buenas noches. No, yo creo que no es inevitable. Yo creo que siempre se puede hacer algo para intentar evitarla o al menos demorarla, ¿no? Los casos siguen dependiendo en gran medida del comportamiento ciudadano y eso no va a cambiar. Lo que sí nos preocupa sobre todo es, como decía, los países vecinos y en particular la variante P1 de Manaos, que parece ser, la verdad, muy preocupante, no solo por ser más contagiosa, sino porque aparentemente tiene alta capacidad de infectar a personas que ya tuvieron COVID, ¿no? Entonces, esto es... No, perdón, termina. No, que esto lo que termina significando es que cuando empieza a circular comunitariamente es casi como empezar una pandemia nueva de cero, ¿no? Realmente hizo desastres en Brasil, primero en Manaus, pero ahora ya esparciéndose por todo el país y con realmente récord de fallecidos por día, ¿no? Ahora, Rodrigo, la situación realmente es preocupante, cómo este virus sigue manteniendo al mundo de rodillas en el marco de este proceso de vacunación que se está dando. Ahora vamos a hablar de la escasez de vacunas, que es otro tema muy interesante para conversarlo con vos. Pero la cepa de Manaus, eso entre un 30 y un 50%, vos algo recién nos decías, más letal que la cepa que conocemos. La letalidad en realidad no está del todo bien establecida aún, si es más letal o no. Lo que sí sabemos es que están falleciendo más personas jóvenes y que es más contagiosa y además puede volver a infectar a personas infectadas, que ya tuvieron COVID, ¿no? Entonces, esto es lo que, sobre todo lo que la vuelve tan peligrosa, porque, bueno, como decía, es prácticamente arrancar una pandemia de cero. En la ciudad de Manaus, en 2021, entre enero y febrero, fallecieron más personas que durante todo el 2020, ¿no? Entonces, esto por ahí nos muestra el nivel de peligrosidad y los fallecidos diarios en Brasil hoy están superando cualquier número que hubo durante el 2020 también, ¿no? Rodrigo, entonces, no generás anticuerpos, te vuelve a contagiar aunque hayas tenido esa cepa. Y lo segundo, ¿es más contagiosa? Eso es lo que vos estás planteando. Sí, es más contagiosa, además de la capacidad de poder infectar a personas que ya hayan tenido COVID con otra variante, ¿no? O sea, los anticuerpos que nosotros generamos contra las variantes comunes, digamos, entre comillas, no alcanzan para neutralizar efectivamente a esta variante y evitar la infección y la enfermedad, ¿no? El gobierno, tengo entendido, está reuniéndose con varios gobernadores para tomar decisiones firmes, nuevas restricciones. Rodrigo, ¿vos creés que la salida o la medida más importante puede ser el cierre de fronteras? Bueno, sí, yo creo que es fundamental. Creo que tenemos que hacer todo lo posible por intentar evitar o al menos demorar la circulación comunitaria de esta variante. Y en ese sentido, sabemos que es muy importante el control de fronteras y la cuarentena de las personas que regresen de estar vacacionando en Brasil, ¿no? Ya se han detectado varias personas que regresaron de Brasil y que estaban infectados con esta variante.
por suerte, todas estas personas, digamos, se las detectó a tiempo y en teoría no hubo contagios más allá de eso. Todavía no se ha detectado contagio comunitario con esta variante. Y lo importante de aclarar acá es que cada persona infectada que vuelve de Brasil y que no respeta la cuarentena es una chispa sobre leña seca, ¿no? Entonces, cuando uno tira suficientes chispas, el fuego va a prender, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con la transmisión comunitaria. Si nosotros podemos disminuir lo más posible la cantidad de personas que vuelvan infectados con esta variante de Brasil y disminuir los contagios que produzcan acá en el país, idealmente a cero, bueno, vamos a poder evitar o al menos demorar lo más posible la circulación en el país y lo complicado que estamos viendo la situación en todos los países fronterizos con esta variante, sí, ¿no? Rodrigo, ¿hay estudios de la eficacia de las vacunas respecto de esta cepa de Manaus? Sí, hay estudios. Justamente hoy salió uno bastante importante que muestra que las vacunas son menos eficaces contra esta variante, pero no cae dramáticamente la efectividad, ¿no? Entonces, se estipula que las vacunas que tienen alta eficacia, como son Moderna, Pfizer, Sputnik, no van a tener demasiados problemas para evitar o prevenir enfermedad grave con esta variante, ¿no? O sea, la eficacia es un poquito menor que contra las comunes, pero sigue siendo buena, ¿no? Entonces, idealmente tendríamos que nosotros, justamente como decíamos antes, hacer lo posible para demorar la circulación comunitaria y mientras tanto seguir vacunando a los mayores de 60 lo más rápido posible, ¿no? Rodrigo, a ver, Argentina y varios países hoy tienen entonces dos problemas a resolver. Las nuevas variantes que vos nos estás contando, entre ellas la variante brasileña, la variante de Manaus y la escasez de vacunas. Y yo me pongo a pensar, a ver, en este contexto de escenario geopolítico, hay algunos países que impulsan, promueven la acumulación, el acaparamiento de vacunas y esto perjudica a los países emergentes o los países más pobres. Sí, sin dudas. Digamos, el caso paradigmático por ahí es Estados Unidos, que en este momento tiene millones de dosis de AstraZeneca guardadas en galpones y que, como no ha sido aprobada, no la están utilizando, ¿no? La verdad que sí que es dramático que esto ocurra. Realmente un poco desilusiona la falta de capacidad de los organismos multilaterales para que el esfuerzo de vacunación sea del mundo entero. Y no que ocurren estos claros favoritismos de las empresas farmacéuticas por algunos países que están dispuestos a pagar más por las dosis, ¿no? La verdad que es sumamente complicado y el panorama está complicado para todos los países, sobre todo los países subdesarrollados, ¿no? O lo que se llama subdesarrollados, no me gusta a mí el término, países periféricos, digamos, mejor. Y la verdad que, bueno, la propuesta de India y Sudáfrica de liberar las patentes, al menos temporalmente, suena realmente totalmente razonable en medio de esta pandemia que se estira y que nos sigue generando problemas a tanto tiempo de haber comenzado, ¿no? Pero bueno, las farmacéuticas y los países centrales se han opuesto de manera tajante a esta propuesta. Rodrigo, es lo mismo, la campaña de vacunación tiene como objetivo, es lo mismo decir, y lograr inmunidad de rebaño que disminuir los casos graves y evitar las hospitalizaciones? No, es clave lo que decís. Claramente, por el número de vacunas que hay disponibles, sería una estrategia equivocada apuntar a la inmunidad de rebaño, porque para eso uno tendría que vacunar a las personas que más circulan lo más rápido posible y con una gran cantidad de vacunas, porque hay que llegar al 70-80% de vacunados para lograr que el virus deje de transmitirse. Como no hay de esa disponibilidad, la única que quedó para la enorme mayoría de los países es apuntar a vacunar primero a las poblaciones de riesgo, de manera de disminuir la morbimortalidad de la enfermedad, resignándose a que no podemos en este momento reducir la circulación viral a partir de la vacunación, ¿no? Rodrigo, ahora vamos a hablar porque están llegando los primeros fríos a la Argentina y esto perjudica mucho a los grupos de riesgo que no estén vacunados. Ya hablamos de eso, pero quiero tocar el tema de los jefes de Estado, de los presidentes del mundo.
cómo han administrado la pandemia. Y acá vamos a hacer una diferenciación, creo que vale la pena, cómo administró la Argentina el coronavirus y cómo lo ha administrado, bueno, a ver, Bolsonaro, Boris Johnson, Donald Trump, cuánta diferencia, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que mucha gente también piensa, bueno, en Brasil no se tomó ninguna medida. Bueno, a nivel federal, la verdad que no. Pero también es cierto que como hubo falta de acción a nivel federal, lo que sucedió es que los gobernadores y los intendentes fueron los que terminaron tomando medidas. Y en muchos casos muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que al faltar una coordinación federal, la situación se terminó descontrolando. Se descontroló en 2020, se descontroló ahora de nuevo en 2021, y se terminan tomando medidas de manera tardía cuando la situación ya explota y cuando las terapias intensivas ya están saturadas, ya está falleciendo gente porque no puede acceder a respiradores, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre hemos propulsado desde hace ya casi un año es la toma temprana de medidas. Hay que tomar medidas a tiempo y de esa manera uno puede ir escalando digamos, cuán estrictas son esas medidas o cuán fuertes o generalizadas son a medida que se ve que la situación no se logra controlar. Si uno espera a que se descalabre todo y recién ahí intenta controlar la situación, bueno, para hacer eso hace falta medidas muy fuertes, muy generalizadas y durante mucho tiempo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en este tema de fronteras, nosotros decimos hay que implementar las medidas necesarias ahora. Puede parecer fuerte, pero la verdad que no lo es porque afecta a una minoría muy pequeña. El tema de la cuarentena al regresar tiene que ser obligatorio. Si lo puede pagar el Estado, bien, y si no, que lo pague el propio viajante, como se hace en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, etcétera. Pero lo importante de nuevo entonces es tomar medidas a tiempo, puntuales, no esperar, porque cuando uno espera, ya empieza a quedar atrás y empezamos a correr el virus de atrás, ¿no? Y ahí ya estamos en problemas serios. Las medidas son de higiene personal y reducir la movilidad, cerrando, aislando, es eso, es lo que se sabe hasta ahora. Básicamente, cuando empiezan a explotar los casos, no nos queda otra, ¿no? Es básicamente evitar que las personas socialicen, reducir el tamaño máximo de las reuniones parece tener un efecto muy grande, es decir, poner un límite de hasta 10 personas o incluso hasta 5 personas parece tener un efecto fuertísimo sobre la reducción de contagios. Y esto ocurre porque hay un fenómeno que se llama sobredispersión con este virus, ¿no? Con otros también, pero lo que significa es que más de la mitad de los infectados no contagian a nadie en realidad. Pero ¿qué pasa con la otra mitad? Hay un 10, 15% que contagia 20, 30, 40 personas, ¿no? Y esto es lo que lo vuelve tan peligroso y este efecto, digamos, de supercontagio se puede reducir en gran manera si limitamos las reuniones, por ejemplo, hasta 5 personas, ¿no? Porque ahí uno se asegura que por más que hubiera una persona que fuera contagiosa y que las medidas que se tomen para disminuir el riesgo no alcanzaran, el máximo número de contagios que puede producir esa persona es 5, ¿no? Entonces, la verdad que reducir el tamaño y la frecuencia de las reuniones sociales parece ser realmente clave. Y también otro de los elementos que tenemos que tener muy presentes. A ver, la vacuna no evita que el virus siga circulando. Lo que te evita la vacuna, Rodrigo, es que a uno, al contagiarse de COVID-19, te arrastre a un cuadro severo. ¿Es así? Es una buena pregunta. En realidad, no lo sabíamos al principio, ¿no? Porque los estudios de fase 3 apuntaban a medir la disminución de la enfermedad sintomática. Entonces, no sabíamos en realidad si las vacunas, aunque dijeran eficacia al 90 y pico %, hablaban de la capacidad de prevenir enfermedad sintomática. No sabíamos si prevenía también la infección, ¿no? Pero a medida que fueron apareciendo un poco de datos, sí fuimos viendo que también tienen la capacidad de las vacunas de prevenir la infección, al menos en un porcentaje significativo. Por ejemplo, para la vacuna Pfizer parece ser alrededor del 85%, que es menor, o sea, previene las enfermedades sintomáticas en un 95% de los vacunados, pero también previene la infección en un 85% de los vacunados, ¿no? O sea, parece evitar ambas cosas. Lo que sí es importante de aclarar es que a nivel comunitario, para lograr cortar la transmisión del virus mediante la vacunación,
necesitaríamos vacunar a un 80-85% de la población, ¿no? Y eso es lo que no alcanzan las vacunas en este momento para hacer, ¿no? Bien, Rodrigo, siempre es muy interesante escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.